Muy buenas tardes, señores televidentes. Queremos saludar especialmente a los amigos y hermanos que están sintonizando este programa a estas horas de la tarde. Queremos dar una cordial bienvenida a todos y deseamos que este programa que iniciamos hoy a través de este medio sea de mucha bendición para muchas personas en nuestra ciudad y a través de todo lugar donde la señal llega. Que estamos muy contentos de poder entregar la verdad del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Queremos, al empezar el programa, presentarnos para que ustedes nos ubiquen, nos conozcan, los que no nos conocen, y sepan qué es lo que nosotros pretendemos con este programa, cuáles son los objetivos, qué es lo que buscamos realmente. Porque hoy por hoy, lamentablemente, el mundo está lleno de religión, lleno de ideas, lleno de pensamientos, de argumentos, y muchas veces la palabra de Dios va quedando de lado, no se considera como realmente debiera ser, no se dice lo que está escrito en la palabra de Dios, sino se anteponen pensamientos humanos. Bueno, mi nombre es Luis Sánchez Hernández, creyente en Cristo ya de muchos años, salvado por la gracia de Dios, y nos congregamos junto con mi hermano Pedro Acosta, sí. Pedro Acosta Ríos. Nos congregamos junto con él a poca distancia de acá en Pedro Reserva 189. Nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Nuestro objetivo es enseñar la palabra de Dios tal como está escrita. No buscamos absolutamente nada más que las personas puedan entender el verdadero evangelio, que las personas puedan darse cuenta de los errores que se cometen por aislar textos de sus contextos, de doctrinas falsas que se han mantenido por muchos años de diferentes formas y que lamentablemente llegan a enredar de tal manera el evangelio que a la gente le cuesta entender. Primero tenemos que decir que evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios, no es una religión. Aquí no venimos a hablar de religión, venimos a hablar de salvación, porque el evangelio en la Biblia, el evangelio que Cristo, que Dios envió desde el cielo y que por primera vez fue entregado a través de unos ángeles a unos humildes pastores allí en Belén, es el evangelio de la gracia de Dios que anuncia que Dios amó de tal manera a las personas que vivimos en este globo terráqueo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué la necesidad del Evangelio? Evangelio significa buena noticia, una buena nueva. Y fue eso lo que dijeron los ángeles: os damos nuevas que serán de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Así nosotros anunciamos a este Salvador. Y Evangelio es un mensaje y no un camino ni una religión. Nosotros somos hijos de Dios porque nacimos en la familia de Dios, porque recibimos a Cristo y fuimos salvados, perdonados por su gracia a través de la muerte de Cristo en la cruz. Así, eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros buscamos. También tenemos en nuestras manos y estamos trabajando con los cursos bíblicos Emaús. Estos cursos que llevan muchos años a través de el mundo, que se están publicando, empezó en el año 1942 en Canadá. Actualmente los cursos están distribuidos en 105 países y en 125 idiomas. Hasta el día de hoy, más de 15 millones de cursos han sido distribuidos en todo el mundo. En el 2004 el reparto de
curso llegó a 1.300.000 en español. Hay 45 títulos traducidos con nuevos cursos siendo publicados cada año. Los cursos son estos que estamos y que vemos aquí. Por ejemplo, un encuentro con Cristo, el siervo de Dios, el verbo de Dios, acuérdate de tu Creador, puedes conocer a Dios, entre otros títulos, como ya hemos mencionado, que son 45 los títulos que tenemos editados hasta este momento. ¿Cómo usted puede obtenerlo? Bueno, puede obtenerlo comunicándose con nosotros a través del teléfono del canal. También puede acudir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la tarde, o el día domingo también a las 11:30 de la mañana, donde tenemos escuela dominical con clase para adultos. Así, después de decir esto, de presentarnos de esta forma, vamos a comenzar con el programa nuestro, con lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Así voy a dejar a mi hermano Pedro para que él dé inicio a este programa. Muy buenas tardes, nuevamente les saludo en el nombre del Señor. Mi nombre, como ya dijo nuestro hermano, Pedro Acosta Ríos, y el Señor me salvó en una campaña evangelística a la edad de 16 años. Allí conocí al Señor como mi Salvador, y luego comencé a congregarme en una asamblea cristiana, donde conocí al Señor de mejor forma, y comencé el estudio de la Escritura. Y a lo largo de los años el Señor ha ido mostrando su voluntad en mí. Debo hacer un alcance y decir que llevaba solamente un año de creyente, de convertido, cuando sufrí lamentablemente un accidente a la edad de 17 años y casi muero. Quedé en estado vegetal, y a través de la oración de los hermanos, de toda una iglesia orando, el Señor me sanó. Pero siempre debo aclarar esto, que si mi cuerpo hubiera sido sanado, si mi cuerpo hubiera sido restaurado, pero no conociera al Señor, de nada valdría. Lo importante, sabiendo que somos seres tripartitos de cuerpo, alma y espíritu, lo importante es que nuestra alma sepa dónde estará en la eternidad. Y por eso la importancia del estudio de la palabra del Señor. Le damos bastante importancia al estudio sistemático de la palabra del Señor, a través de cursos, a través de ministerios, a través de estudios dialogados, que usted nos puede acompañar también los días miércoles en Pedro Aguirre Cerda, como ya se dijo. De 7 a 8 de la tarde se hacen estudios sistemáticos. Este miércoles que pasó estudiamos el libro de Colosenses. Así que si quisiera acompañarnos a estudiar, es bienvenido. El día viernes, Ministerio de la Palabra también, el horario de 7 a 8 de la tarde. Y el día domingo, escuela dominical, a las 11:30 de la mañana, donde trabajamos más un ministerio con los niños. Queremos comenzar este estudio de forma sistemática, y queremos hacerlo en el libro de Juan. Y si tienen Biblia en sus hogares, estamos un privilegiada ciudad donde hay Biblia en cada uno de los hogares. Lamentablemente muchas veces se llena de polvo ahí, así que vamos desempolvando la Biblia y leyendo Juan capítulo 1. Vamos a ir viendo clase a clase qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra, y hacer un alcance acerca de por qué. La pregunta que se hacen algunos: ¿por qué 4 veces se repite la misma historia de nuestro Señor Jesucristo? Y el nombre de nuestro programa, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia, tiene como propósito eso: mostrar lo que el Señor Jesucristo hizo en este mundo a través simplemente y básicamente de la Escritura. Pedir al Señor, pedir la dirección del Espíritu Santo, de que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de lo que es su palabra. Y mire,
como botón de muestra este primer versículo de Juan 1, capítulo 1, versículo 1, ha llevado a tantos errores. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese solo texto, ese botón de muestra para mostrar cómo la escritura y el estudio sistemático de la palabra de Dios puede traer consigo bendición, pero también el estudio no acucioso de la palabra de Dios puede traer consigo mucha perdición. Está hablando del verbo, y es una palabra que es sacada del griego. Se le dice el logos, los griegos hablaban del logos, siempre tenía que ver con la palabra o con un pensamiento acerca de la divinidad. Y esa palabra me interesa, esa palabra que aparece en Colosenses como la palabra divinidad. Creemos también en la doctrina de la Santísima Trinidad, y lo menciono de esa forma porque más adelante vamos a ver algunas cosas acerca de este misterio de la Santísima Trinidad. Creemos en un Dios único. Dios es uno, como se le hablaba al pueblo Israel. Oye, Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Pero a lo largo de la Biblia vemos cómo se manifiesta el Padre, se manifiesta el Hijo y se manifiesta el Espíritu Santo. Y los tres son diferentes, los tres utilizan nombres diferentes, tienen atributos de la divinidad. Y el Señor Jesucristo, Él fue lleno de gracia, lleno de verdad, y es Dios encarnado, según el libro de Timoteo nos dice, indiscutiblemente grande, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Creemos que el Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, y eso lo comprueba su resurrección de entre los muertos al tercer día. Debía morir en la cruz del Calvario, por lo tanto Él se hace hombre. Dios hecho hombre, habitando entre nosotros, vivió aproximadamente 33 años en este mundo, pero luego Él muere en aquella cruz de vergüenza, y pasado 3 días, 3 noches, como la señal que se había dado del profeta Jonás, Él resucita de entre los muertos. Demostrando con ello que Dios, podemos considerar todas las religiones que hay en el mundo y las personas van a visitar la tumba de sus líderes y visitan la tumba y hacen procesión a la tumba de tal o cual líder. Pero el Señor Jesucristo no tiene una tumba que visitar. El Señor Jesucristo no tiene un lugar donde se le pueda ir a ver, porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Y qué es lo que prometió Él? Que iba a preparar lugar para nosotros, y cuando preparara lugar iba a volver, iba a venir a buscar a su pueblo. Y es una doctrina que la mayoría de las iglesias protestantes cree en nuestro país, que el Señor Jesucristo vuelve en lo que la Biblia denomina en Tesalonicense como arrebatamiento de la iglesia. En el principio era el verbo, el Señor Jesucristo desde el principio. Otro libro que comienza con esta palabra en el principio es el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El Señor Jesucristo estaba presente en aquel momento de la creación, cuando todo comenzaba. Y también estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo controlando también en la creación. Y la Biblia muestra que es Dios el Padre que es creador de todas las cosas visibles, las cosas invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose en Colosenses a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un mismo hecho, en un mismo acontecimiento, como lo es la creación, se ve al Padre, se ve al Hijo y se ve al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad obrando. Asimismo en la salvación del hombre, Dios el Padre enviando a su Hijo unigénito al mundo para redimirnos de nuestros pecados. Dios el Hijo dando su vida por nosotros cuando estaba en la cruz del Calvario padeciendo por nuestros pecados. He de pagar lo que no robé, dijo el Señor, y Él padeció por nuestras culpas, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, y el Espíritu Santo dice que estaba también en la obra de la cruz del Calvario, según el Espíritu Eterno, dice el libro de Hebreos. Así tenemos en el principio, obrando la Trinidad, en la obra de la salvación, obrando la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, de compañerismo, de unidad.
Y bien lo dice la palabra, que Dios es amor y el amor se debe demostrar. Ahí está la Santísima Trinidad en el comienzo. Antes de todas las cosas ya estaba la Santísima Trinidad. Y el Verbo era con Dios, y esto es lo importante, lo que viene a continuación. Podemos ir al original, al griego, y ver que la Biblia dice, y el Verbo era Dios, la palabra, Dios encarnado, Dios hecho hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, engendrado por obra del Espíritu Santo, Jesucristo el Hijo de Dios. Y Jesucristo, el Verbo encarnado, dice, era Dios. Y podemos asociarlo a lo que dice Colosenses, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, lo visible y lo invisible, fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 personas escribiendo sobre un mismo relato. Y esto lo podemos ver solamente con un ejemplo básico. Ocurre un acontecimiento, una situación en nuestro diario vivir, en un lugar, un accidente o algún acontecimiento importante, viene una figura pública y van 4 personas diferentes. Y las 4 ven el acontecimiento de distintos puntos de vista. Eso es lo que pasa con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo lo presenta a los judíos como el rey que había de venir. Y usted va a ver en Mateo, va a ver cosas como, por ejemplo, para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, para que se cumpliese lo que decían los salmos. Es en Mateo demostrando a los judíos que el Señor era el Mesías, el rey de los judíos, al que esperaban los judíos. Y luego el mismo libro de Juan nos dirá en el capítulo 4 que la salvación viene de los judíos, pero pasó a los gentiles, empezando por los griegos y luego a nosotros. Y como dice también al final del Evangelio de Mateo, hasta lo último de la tierra. Chile, si lo buscamos geográficamente, Chile está al final abajo, casi cayéndose de nuestro planeta Tierra. Ahí está, lo último de la tierra, y el Señor llegó con la palabra hasta este lugar, hasta Chile, hasta lo último de la tierra. El libro de Marcos, siempre usted va a encontrar en el libro de Marcos cómo el Señor aparece como el siervo perfecto, trabajando bien de mañana, muy temprano, yéndose a los cerros a orar el Señor Jesucristo, un hombre de oración. Y muy tarde, cuando despedía a la gente, Él despedía personalmente a cada uno de los que quería saludarlo o despedirse de Él, Él lo hacía. Él no discriminaba a nadie y se despedía de cada uno en particular. Y luego, despedida la multitud, Él se iba a un monte a orar, de una forma que nos enseñó también a nosotros, un hombre de oración. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el varón perfecto, necesitaba estos momentos íntimos de oración con su Padre, cuánto más nosotros, que somos hombres pecadores, sujetos a pecados, salvados por la gracia de Dios, pero seguimos en un cuerpo pecaminoso. Creemos en que el hombre es salvado por gracia, sin las obras de la ley. Las obras de la ley no pudieron salvar a nadie, solamente dieron el conocimiento del pecado. Y luego el Señor Jesucristo, por gracia, nos salvó a nosotros. Pero creemos también que esta gracia salvadora no es para quedarse sentado, cruzado de brazos, en una banca, entre 4 paredes, y se le llama iglesia eso. La iglesia tiene que salir al mundo, tiene que ser luz en medio de las tinieblas, y el ser cristiano creemos que no solamente es en las 4 paredes de la iglesia, es en la vida diaria, en el diario vivir, los estudiantes que son cristianos con sus compañeros, el trabajador con sus compañeros de trabajo. Ahí realmente se ve cómo somos como cristianos realmente. Y como decía, somos sujetos a pecados. Pero si una persona, habiendo dicho ser cristiana, habiendo dicho ser creyente, practica el pecado, lo más probable es que nunca haya llegado la salvación a su vida. Es el caso, por ejemplo, de Zaqueo, cuando él devuelve lo que había robado y el Señor dice, ha entrado hoy la salvación a esta casa, porque hay un cambio de actitud, hay un volver a empezar.
Entonces, el libro de Juan también nos dice, nos dirá en alguna de sus cartas, en la primera carta, que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Todos somos pecadores, hemos sido salvados por gracia, pero no practicamos el pecado. Tal vez un creyente puede caer en un pecado, pero no practicarlo, una práctica continua del pecado. Y la Biblia enseña, un creyente, un hijo de Dios, comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confesamos, nos arrepentimos y vivimos en victoria para con el Señor. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesucristo, como creador de todas las cosas, lo creado, lo visible, las cosas que vemos, y lo invisible, incluso lo invisible al ojo humano. ¿Cuántas cosas hay invisibles a nuestros ojos y se han descubierto, avanzado el siglo XX, con lo que es los microscopios? Cada partícula, cada célula fue creada por el Señor. Lo que vemos en el universo, las cosas que son invisibles a nuestro ojo, el Señor Jesucristo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo como la vida, el Señor Jesucristo como la luz de los hombres. Creemos que Él es el dador de la vida, por lo tanto, delante de Él no puede estar la muerte. Vemos en la Biblia 3 episodios de 3 personas, como ellas, delante de la presencia del Señor, no pudieron seguir allí, muertas. Vemos el caso de una pequeña niña, 12 años solamente, Talita Kumi, el Señor la levanta de entre los muertos y denle de comer. La niña no está muerta, sino solo duerme. Más avanzado vemos a un joven muerto, hijo único de su madre viuda, la viuda de Naín. Saliendo de esta ciudad, la caravana de la muerte iba con llantos, con lloros, pero se encuentran con el Señor, el dador de la vida. Joven, a ti te digo, levántate. Y el que había sido muerto se levantó, porque ante el Señor, el dador de la vida en esencia, la muerte no puede quedar igual. Y ya más aún avanzada la muerte, 4 días, Lázaro, las hermanas de Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yede ya, está hediondo, han pasado 4 días. Los judíos creían que ya a los 3 días ya el cuerpo descansaba, el espíritu descansaba, pero el Señor a los 4 días le dice, Lázaro, ven fuera. Y lo más probable es que si no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, si solamente el Señor hubiera dicho, ven fuera, se hubieran levantado todos los muertos. Lo identifica, Lázaro, solamente a ti, te digo, levántate y ven fuera. Y el que había sido muerto 4 días, y de ya, se levantó, atado de pies y manos. El dador de la vida, el dador de la vida. La vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece. Este mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad, la luz es necesaria, la luz que ilumine, una luz que resplandezca, que dé luz, claridad a los demás hombres. Si el Señor Jesucristo no viene a este mundo estaría lleno de oscuridad, lleno de maldad. Ha avanzado la hora. Vamos a pedir al director que ponga un tema musical para dar paso a la segunda parte de este estudio del Evangelio según Juan.
capítulo 1, los primeros versículos